Hola, soy la doctora Elena Jiménez, uróloga. Y hoy quiero hablarle con calma, con respeto. Y con la claridad que merece. Un tema que muchos hombres prefieren callar. Pero que genera miedo, vergüenza y confusión. ¿Qué ocurre cuando llega al orgasmo y no ve salir semen? Tal vez le haya pasado alguna vez. Tal vez le ocurre con frecuencia. En cualquier caso, es una sensación desconcertante, que deja preguntas dando vueltas en la cabeza. ¿Será que mi cuerpo ya no funciona igual? ¿Estoy enfermo? ¿He perdido mi virilidad? Déjeme decirle algo desde el principio. Con toda sinceridad, no está solo. Y no significa necesariamente que su salud esté perdida. He atendido a muchos pacientes con esa misma mirada de preocupación. Algunos lo mencionan en voz baja, como si fuera un secreto. Otros me confiesan que han evitado tener relaciones por miedo a que su pareja lo note. Esa carga emocional es tan real como los cambios físicos que la acompañan. Por eso, lo primero que quiero pedirle hoy es que dejemos los tabúes fuera. La sexualidad forma parte de la salud, igual que el corazón o los pulmones. Y lo que hoy parece un problema vergonzoso, puede entenderse, y en muchos casos resolverse, antes de explicar por qué puede desaparecer el semen. Conviene recordar cómo funciona. Normalmente la eyaculación. Durante el orgasmo masculino, el semen, que es una mezcla de espermatozoides y fluidos, producidos por la próstata y las vesículas seminales, se expulsa por la uretra, gracias a una contracción coordinada de varios músculos. Es un mecanismo perfecto, como un pequeño concierto dentro del cuerpo, donde cada instrumento toca su parte para lograr una armonía entre placer, descarga y relajación. En la mayoría de los hombres, este fluido es visible, tiene un volumen reconocible y acompaña la sensación de clímax. Pero cuando la sensación está presente y el líquido no aparece, surge la duda, y es allí donde comienza nuestro viaje de hoy, para entender qué puede estar pasando y por qué su cuerpo manda esa señal. Porque lo que parece un silencio en el cuerpo, muchas veces, es una manera inteligente de avisar que algo necesita atención. 3 conceptos básicos. Lo que conocemos como eyaculación seca ocurre cuando el hombre llega al orgasmo, siente el placer habitual pero no expulsa semen. A simple vista parece que todo ha funcionado bien, porque la sensación es la misma, pero falta el componente visible, el líquido seminal. Aquí es importante entender una diferencia que muchos desconocen: el orgasmo y la eyaculación. No son exactamente lo mismo. El orgasmo es la respuesta neurológica de placer y liberación, un impulso que nace en el cerebro y recorre el cuerpo. La eyaculación, en cambio, es el acto físico de expulsar el semen hacia el exterior. Cuando el primero ocurre sin el segundo, aparece la confusión, el miedo, incluso la vergüenza. Y aunque asuste, este fenómeno no siempre es grave. En muchos casos, solo indica que algo en el mecanismo necesita revisión, no que esté roto. El panorama de causas frecuentes. Las causas de la eyaculación seca pueden ser muy variadas, y no siempre implican una enfermedad grave. En la mayoría de los casos, se trata de un cambio funcional del cuerpo, una especie de desvío en el camino del semen. Una de las razones más comunes es la eyaculación retrógrada. En este caso, el semen, en lugar de salir al exterior, se desvía hacia la vejiga, porque el músculo que actúa como válvula, ubicado en el cuello vesical, no logra cerrarse bien. Es como una puerta que debía cerrarse para dejar salir el agua por un canal, pero se queda entreabierta y el líquido toma la dirección contraria. Otra causa frecuente son las cirugías prostáticas, vesicales o uretrales. Estos procedimientos, necesarios para tratar enfermedades comunes en el hombre maduro, pueden modificar los nervios que controlan la eyaculación. Algo parecido ocurre con ciertos medicamentos, sobre todo los usados para la hipertensión, algunos antidepresivos, o los destinados a aliviar la próstata inflamada. También hay casos relacionados con enfermedades neurológicas como la diabetes mal controlada, las lesiones de médula espinal o la esclerosis múltiple, que alteran la señal nerviosa, encargada de coordinar todo el proceso. Y no podemos olvidar el hipoandrogenismo, una disminución de los niveles de testosterona. Esta hormona es como el combustible que mantiene en marcha el motor reproductivo. Cuando escasea, el semen se reduce o incluso desaparece. Recuerdo el caso de Jorge, de 58 años, que llegó muy preocupado tras una cirugía láser de próstata. Desde entonces, sus orgasmos eran vacíos.
Le expliqué que su virilidad seguía intacta, y que lo que ocurría era un efecto secundario esperable. Verle salir con alivio en el rostro me confirmó, una vez más, que entender el cuerpo es el primer paso para sanar el miedo. Señales de alarma. ¿Cuándo consultar? Aunque en muchos casos, la eyaculación seca no representa un peligro inmediato, existen situaciones que requieren la valoración de un urólogo sin demora. El cuerpo, cuando cambia bruscamente, siempre intenta decirnos algo. La primera señal de alerta es cuando la ausencia de semen aparece de forma repentina, sin una razón clara, sin antecedentes de cirugía ni nuevos medicamentos. Un cambio así es como una luz roja en el tablero del coche. Puede ser algo simple, o el aviso de un fallo mayor. La segunda es cuando el problema se acompaña de dolor pélvico, sangre en el semen o en la orina, pérdida de sensibilidad genital o disminución evidente del deseo sexual. Estos síntomas pueden indicar desde una infección hasta enfermedades neurológicas o incluso procesos tumorales. La tercera situación es cuando el hombre desea tener hijos. En esos casos, la eyaculación seca se convierte en un obstáculo directo para la concepción natural, y postergar la consulta puede significar perder tiempo valioso. Por eso, si usted nota alguno de estos cambios, no se resigne ni lo oculte. Consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre un simple ajuste médico y un problema que avance en silencio. Causa 1. Eyaculación retrógrada. Entre todas las causas que explican la eyaculación seca, una de las más frecuentes es la llamada eyaculación retrógrada. Para entenderla, imaginemos por un momento cómo debería funcionar un cuerpo sano. Durante un orgasmo normal, el cuello de la vejiga se cierra con fuerza, como una compuerta que evita que el semen retroceda. Al mismo tiempo, los músculos de la próstata y las vesículas seminales se contraen con precisión, empujando el fluido hacia la uretra para que salga al exterior. Cuando todo está coordinado, el resultado es el que todos conocemos: una salida visible de semen, acompañada de placer y relajación. En la eyaculación retrógrada, esa compuerta no se cierra correctamente. El cuello vesical queda abierto y el semen encuentra un camino más fácil hacia el interior de la vejiga en lugar de salir. Podemos imaginarlo como una manguera con dos salidas. Si una está bloqueada y la otra abierta, el agua siempre tomará la vía libre. Así ocurre en el cuerpo. El semen toma el camino equivocado. Las causas más comunes están bien identificadas: cirugías prostáticas, como la resección transuretral de la próstata, o intervenciones en la vejiga y la uretra pueden dañar los nervios responsables de cerrar el cuello vesical. También influyen ciertos medicamentos, especialmente los usados para la hipertensión, algunos antidepresivos tricíclicos, y los que se emplean para tratar la hiperplasia prostática benigna. En otros casos, el origen está en lesiones neurológicas derivadas de la diabetes de larga evolución, la esclerosis múltiple o los traumatismos medulares. Incluso la radioterapia pélvica, utilizada en el tratamiento del cáncer de próstata o vejiga, puede dejar cicatrices que alteren la función. Los síntomas suelen ser claros para quien los padece. El hombre siente el orgasmo, pero no observa semen o nota una cantidad muy reducida. Algunos describen la sensación como eyacular hacia adentro. Después del acto sexual, la orina puede aparecer turbia, ya que contiene espermatozoides que se desviaron hacia la vejiga. Confirmar el diagnóstico es sencillo. Se realiza un análisis de orina justo después del orgasmo. Si se encuentran espermatozoides, la retrógrada queda confirmada. Además, la ecografía prostática y la revisión de la historia clínica ayudan a descubrir la causa exacta. En cuanto a la fertilidad, esta condición impide la concepción natural, pero no significa el final de la vida reproductiva. La medicina actual puede recuperar espermatozoides desde la orina o directamente de los testículos y usarlos en técnicas de fertilización asistida. El tratamiento depende del origen. Si el problema proviene de un medicamento, a veces basta con ajustarlo o suspenderlo. Existen fármacos que aumentan el tono del cuello vesical y favorecen la salida normal del semen, aunque los resultados varían. Cuando la retrógrada es consecuencia de una cirugía, puede ser permanente, pero el placer y la virilidad permanecen intactos. Mi consejo final: no se alarme. No es una pérdida de masculinidad. Consulte siempre a su urólogo. Controle enfermedades como la diabetes y recuerde
La vida sexual puede seguir siendo plena. Aunque el camino del semen haya cambiado. La causa 2: obstrucción de las vesículas seminales. Otra causa importante de eyaculación seca, menos conocida que la retrógrada, pero igual de relevante, es la obstrucción de las vesículas seminales. Para comprenderlo conviene recordar qué función cumplen estas estructuras. Las vesículas seminales son dos pequeñas glándulas ubicadas detrás de la vejiga. Su tarea es producir entre 60 y 70% del volumen total del semen. Su secreción contiene fructosa y nutrientes que alimentan a los espermatozoides y les permiten moverse con energía. En condiciones normales, estas glándulas trabajan como dos fábricas silenciosas que mezclan sus fluidos con los espermatozoides antes de la expulsión. Pero cuando una de esas fábricas se bloquea o inflama, el resultado cambia por completo. El semen disminuye de forma drástica o desaparece por completo. Aunque el orgasmo siga presente, el cuerpo cumple la parte neurológica del placer, pero el río seminal se queda estancado detrás de una compuerta cerrada. Las causas de esta obstrucción son múltiples. Una de las más comunes son las infecciones urinarias o prostáticas maltratadas, que dejan cicatrices en los conductos eyaculadores. Esas cicatrices actúan como pequeños tapones que impiden el paso del semen. También pueden formarse cálculos seminales, pequeñas piedras similares a las renales, que bloquean parcial o totalmente los conductos. En otros casos, existen quistes congénitos en la zona de las vesículas, o los conductos deferentes, presentes desde el nacimiento, pero que no dan síntomas hasta la adultez. Y por último, los traumatismos pélvicos, o las cirugías en la región, pueden estrechar los conductos, o cerrarlos de forma permanente. Los síntomas son diferentes a los de la retrógrada. Muchos hombres describen el orgasmo como incompleto, o con una molestia pélvica profunda. Cuando aparece semen, suele ser espeso, reducido en volumen o con grumos, y algunas veces hay dolor al orinar o al eyacular. Otros simplemente notan infertilidad sin causa aparente, a pesar de tener buena erección y deseo sexual normal. Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de esta condición. Los hombres con antecedentes de prostatitis recurrente, infecciones urinarias frecuentes o traumatismos pélvicos deben prestar atención a los cambios en el semen. También los varones mayores, con crecimiento prostático e inflamación asociada, forman parte del grupo con mayor predisposición. El diagnóstico requiere estudios específicos. La ecografía transrectal es una herramienta esencial. Permite observar el tamaño, la forma y la presencia de quistes o inflamaciones en las vesículas. El análisis del semen también orienta si muestra bajo volumen, ausencia de fructosa o pH alterado. Se sospecha obstrucción. En casos más complejos, una resonancia magnética pélvica revela lesiones profundas o malformaciones congénitas. Y si se sospecha infección crónica, se realiza un espermocultivo para detectar bacterias persistentes que puedan haber causado fibrosis. Recuerdo especialmente a Fernando, un paciente de 34 años, que acudió junto a su esposa tras 3 años, intentando concebir sin éxito. Tenía erecciones normales y buena libido, pero notaba que su semen era cada vez más escaso. Tras una ecografía transrectal, descubrimos un quiste obstructivo en una vesícula seminal. Mediante una cirugía endoscópica mínimamente invasiva, logramos eliminar el quiste. 3 meses después recibí una llamada. Su esposa estaba embarazada. Ese día comprendí una vez más que buscar la causa real puede cambiar una vida entera. El tratamiento depende del origen. Cuando la obstrucción se debe a infecciones, se emplean antibióticos prolongados y antiinflamatorios. Si existen cálculos o quistes, se recurre a la cirugía endoscópica para abrir los conductos y restaurar el flujo. Los quistes grandes pueden tratarse con aspiración guiada por ecografía, sin incisiones, en un procedimiento ambulatorio. La recuperación es rápida y los resultados suelen ser excelentes. En conclusión, la obstrucción de las vesículas seminales es una causa silenciosa, pero tratable de eyaculación seca. Requiere atención especializada, pero con los tratamientos actuales, es posible recuperar el flujo seminal, la fertilidad y la tranquilidad que muchos hombres creían perdida. La causa 3: eje hormonal y testosterona. La tercera gran causa de eyaculación seca está relacionada con el equilibrio hormonal, en especial con la testosterona,
la hormona que da energía, deseo y vitalidad al hombre. La testosterona, producida principalmente en los testículos, es el motor que mantiene en marcha la fábrica seminal, estimula la producción de espermatozoides y regula la actividad de glándulas como la próstata y las vesículas seminales. También refuerza la sensibilidad durante el acto íntimo y favorece la contracción de los músculos, que permiten la salida del semen. Pero cuando sus niveles son adecuados, el cuerpo responde con deseo, vigor y una producción normal de semen. Pero cuando la testosterona disminuye, todo el sistema se debilita. Es como si el motor siguiera encendido, pero con poco combustible. El cuerpo arranca, pero ya no tiene la misma fuerza. Esta disminución no ocurre de un día para otro. Suele manifestarse de manera lenta y silenciosa. Al principio, el hombre nota que el semen es menos abundante, o más claro, casi acuoso. Con el tiempo aparecen la baja libido, la disminución de la rigidez en las erecciones, y los orgasmos menos intensos o incluso secos. A nivel general, también hay fatiga crónica, falta de concentración, aumento de grasa abdominal y pérdida de masa muscular. Muchos hombres mayores de 50 años creen que esto es parte del envejecimiento natural, pero no lo es. El envejecimiento no debería significar resignarse a una vida sin energía ni placer. Aunque la testosterona es la principal protagonista, no trabaja sola el cuerpo. Necesita una orquesta hormonal bien afinada. La hormona luteinizante LH estimula los testículos para producir testosterona, mientras que la hormona folículo estimulante FSH participa en la formación de los espermatozoides. La prolactina, cuando está elevada, puede inhibir la producción de testosterona y reducir el deseo. Incluso las hormonas tiroideas TSH, T4 influyen en la calidad de las erecciones y en la respuesta sexual. Por eso, cuando se sospecha un problema hormonal, no basta con medir un solo valor. Hay que evaluar el conjunto completo. Los síntomas de un déficit hormonal son claros: orgasmos poco placenteros o secos, libido baja, cambios de humor, irritabilidad o tristeza, acumulación de grasa en el abdomen y sueño interrumpido. El cuerpo de manera sutil está diciendo: falta equilibrio. El diagnóstico correcto requiere un panel hormonal completo. Se mide la testosterona total y libre, además de las hormonas tiroideas y gonadales. El análisis debe hacerse por la mañana, cuando los niveles son más altos. Un valor de testosterona total por debajo de 300 nines ni DL suele considerarse bajo, aunque cada caso se interpreta según la edad y los síntomas. Existen dos grandes tipos de hipogonadismo. El primario aparece cuando los testículos no responden a las señales hormonales. Suele deberse a infecciones, quimioterapia, radioterapia o lesiones testiculares. El secundario se produce cuando el cerebro, la hipófisis o el hipotálamo no envía las órdenes adecuadas. Esto puede deberse a tumores, obesidad severa, apnea del sueño o al uso prolongado de esteroides anabólicos. El tratamiento depende del origen. En muchos casos, se emplea la terapia de reemplazo de testosterona, TRT, mediante inyecciones, geles o parches. Este tratamiento mejora la energía, el deseo sexual, y en la mayoría de los casos, aumenta el volumen de semen. Sin embargo, no se recomienda en hombres que desean tener hijos, ya que puede suprimir la producción natural de espermatozoides. Para ellos existen alternativas, como las gonadotropinas, el clomifeno o el anastrozol, que estimulan al cuerpo a producir su propia testosterona y esperma. Es normal que después de los 50 años la testosterona baje poco a poco, pero cuando esa caída afecta el ánimo, el deseo o el semen, ya no hablamos de envejecimiento, sino de un desequilibrio tratable. Escuchar esas señales es una forma de respeto hacia uno mismo. El cuerpo habla con síntomas, y atenderlo a tiempo puede devolver no solo la salud sexual, sino también la alegría y vitalidad que muchos hombres creían perdidas. Hay otras causas serias y estudio ampliado. Hasta ahora hemos hablado de causas que, aunque preocupantes, suelen tener solución médica y no representan un riesgo vital. Pero hay ocasiones en que la eyaculación seca no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de enfermedades más graves, que afectan no solo la función sexual, sino también la salud general del cuerpo. Entre las primeras que debemos considerar están los cánceres urológicos. El cáncer de próstata, al crecer, puede comprimir los conductos eyaculadores e impedir la salida del semen. En etapas avanzadas,
También provoca eyaculaciones dolorosas o con sangre. El cáncer de vejiga, cuando invade el cuello vesical o la uretra, altera el flujo normal y puede manifestarse con hematuria, sangre en la orina, y los tumores testiculares, al afectar la producción espermática o los conductos deferentes. Generan infertilidad y cambios en el volumen seminal. A veces estas alteraciones en la eyaculación son el primer aviso, antes de que aparezcan síntomas más evidentes. Otra causa importante son las neuropatías. La diabetes mal controlada es una de las principales responsables. Con el tiempo, el exceso de glucosa daña los nervios que regulan la función sexual, produciendo lo que se conoce como neuropatía autonómica diabética. En estos casos, el hombre puede tener orgasmo pero sin salida de semen, o bien con pérdida de sensibilidad genital. También enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson, las lesiones de médula espinal o los accidentes cerebrovasculares interrumpen la comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales, provocando orgasmos incompletos o secos. Existen además enfermedades autoinmunes y sistémicas, que aunque menos comunes no deben descartarse. El lupus eritematoso sistémico puede inflamar los vasos sanguíneos que nutren las vesículas seminales. La esclerodermia endurece los tejidos internos, provocando fibrosis en los conductos eyaculadores. Y la artridosis puede generar granulomas que bloquean el paso del semen. Son patologías que afectan a todo el organismo, pero sus primeros signos pueden manifestarse en la esfera sexual. También los daños postquirúrgicos severos pueden tener un papel determinante, o operaciones de próstata, colon, vejiga o abdomen pueden interrumpir nervios o modificar la anatomía interna, afectando el mecanismo eyaculatorio. Después de una cirugía así, cualquier cambio en la eyaculación debe comentarse con el médico. Hay síntomas de alarma que nunca deben ignorarse: sangre en el semen o la orina, dolor pélvico persistente, dolor lumbar sin causa clara, debilidad en las piernas, pérdida de sensibilidad genital, incontinencia urinaria o fecal o fiebre prolongada. Si varios de estos signos aparecen junto con eyaculación seca, no espere. Consulte de inmediato. El diagnóstico en estos casos requiere una evaluación más completa. Análisis de PSA para descartar cáncer de próstata, pruebas de flujo urinario, resonancia magnética pélvica, estudios de conducción nerviosa o paneles autoinmunes. Cada prueba es una pieza del rompecabezas que ayuda a ver la causa real. Recordemos siempre: el cuerpo no se equivoca al hablar. Cuando manda más de una señal, lo hace porque necesita atención. Escuchar a tiempo puede significar no solo recuperar la función sexual, sino salvar la vida. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la eyaculación seca no es una casualidad, ni un simple detalle sin importancia. Es en realidad una señal del cuerpo, un mensaje que puede tener muchas interpretaciones. A veces surge por un medicamento o una cirugía, otras por un desequilibrio hormonal o una enfermedad más seria. Pero en todos los casos, merece atención y comprensión, no miedo ni vergüenza. Quiero que recuerde algo muy importante: no ha perdido su masculinidad. El no tener orgasmo sin semen no significa que su virilidad se haya ido, ni que su vida íntima haya terminado. El cuerpo sigue siendo capaz de sentir placer, amar y conectar. Lo que cambia es un mecanismo fisiológico, no su esencia como hombre. He visto a muchos pacientes recuperar la confianza, simplemente al entender qué les ocurre, porque el conocimiento alivia. Saber qué pasa y por qué pasa es la mitad de la solución. La otra mitad es consultar a tiempo, dejar atrás el silencio y buscar orientación médica. En muchos casos basta con ajustar un tratamiento, controlar una enfermedad crónica, o equilibrar las hormonas para volver a sentirse bien. Y cuando el problema requiere más atención, existen opciones seguras y eficaces. Lo verdaderamente peligroso no es la eyaculación seca, sino la resignación. No se calle, no se aísle, hable. Pregunte y busque ayuda. La salud íntima también merece cuidado, porque cuidar de ella es cuidar de toda su vida.